Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Hoy estoy Vibra. muy contenta de estar aquí hablando sobre el amor, pero además vamos a abordar el tema del amor desde un lugar que creo que normalmente no lo abordamos, y es de cómo funciona y cómo se siente en nuestro sistema nervioso y cómo es a través del sistema nervioso que nosotros podemos encontrar como una regulación y unos mecanismos que nos permitan tener relaciones que nos nutran, relaciones amorosas, relaciones en las que nos sintamos como esa expansión y que sean relaciones que nos ayuden al día a día en vez de ser relaciones llenas de conflicto, de toxicidad y esas relaciones en las que sentimos que todo se vuelve como una lucha. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en este capítulo de Revolución Mental. Y voy a empezar a hablar de las fórmulas de apego, de las formas de apego que nosotros tenemos, pero lo quiero contar como desde el sistema nervioso. Y quiero recapitular un poco lo que decíamos en la sesión anterior, y es que es muy importante entender que nosotros podemos entender muchas cosas a través de nuestra corteza prefrontal. Entonces podemos entender que hay un apego ansioso, un apego evitativo, podemos leer, podemos entender qué tipo de apego tenemos, pero la experiencia de nuestro sistema nervioso autónomo funciona como en automático y va como por otro lado totalmente diferente, que tiene que ver con las sensaciones de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros decimos, ya entiendo que tengo un tipo de apego ansioso o evitativo, o entiendo que a mí esta situación me molesta, y podemos incluso decirle a la pareja, pero la próxima vez no voy a reaccionar así, te lo aseguro, porque no sé qué. Pero cuando estamos en una pelea o estamos en una situación en la que pensamos que vamos a perder a nuestra pareja o en una situación así, como que no podemos actuar desde esa información racional que tenemos, sino que vuelve a nosotros como una reacción que nos supera y que no entendemos de dónde es. Y hoy vamos a entender de dónde salen esas reacciones, cómo escogemos a nuestras parejas y cómo podemos hacer para estar en relaciones que nos llenen de amor y de tranquilidad, en lugar de estar en relaciones que sean como una montaña rusa o que se sienten como luchadas o como guerreadas. Y lo primero que quiero decir, y esto creo que ya es algo que muchos sabemos, es que para nosotros las relaciones amorosas, hemos hablado en muchas ocasiones como de esta base de datos que nosotros tenemos, ¿no? Y lo mencionábamos la vez pasada, es una base de datos que dice esto es peligroso, seguro, potencialmente peligroso, y funciona con las diferentes situaciones que nosotros hemos vivido en nuestra niñez. Y yo ponía el ejemplo del perro, que en este momento no está implicando ningún peligro para mí, pero que como está asociado a una experiencia de riesgo en mi vida, es como alerta, y cualquier olor, cualquier sensación, cualquier cosa que se parezca, genera como un estado de alerta que hace que yo tenga una reacción sobredimensionada y que no es acorde con lo que está pasando hoy. Entonces, nuestra mente tiende como a solapar situaciones del pasado, a traerlas al presente sin que nosotros nos demos cuenta que estamos actuando. Hagamos de cuenta como que la que está actuando es nuestra niña o nuestro niño, y entonces de repente nos vemos actuando como nuestro niño de 12 años, de 14 años, de 5 años. Es como si ciertas cosas nos recordaran esos momentos de nuestra vida, y como sucede totalmente en inconsciente, nosotros no nos damos cuenta que estamos actuando de la misma forma que estamos actuando de niños en esa herida que aún no ha sanado. Y una de las cosas que es increíble es cómo nosotros tenemos como esa primera sensación como de amor. Es como lo que necesitábamos de niños, ¿no? Como lo que necesitábamos recién nacido, lo que necesitábamos era amor. Entonces, para nosotros la construcción de amor es eso que teníamos, o la experiencia que vivíamos de niños, bien sea una experiencia de sobreexigencia, una experiencia en la que teníamos que luchar y luchar para ser amados, una experiencia en la que nos comparaban, una experiencia en la que nos abandonaron. Entonces, como que desde esa experiencia vamos replicando y buscando experiencias que se parezcan a eso que vivíamos de niños. Y entonces, hoy vamos a ver cómo podemos nosotros, a través de diferentes mecanismos, empezar a conectarnos con las relaciones amorosas desde otro lugar. Y lo primero que vamos a ver es cómo este tipo de apego
que es como la forma de relacionamiento que yo uso, y cómo se gestó en nuestro sistema nervioso y cómo a partir de ahí nos relacionamos. Y voy a empezar con el apego ansioso, que es este apego que busca y busca, pero te busco, y es como si nosotros, vamos a poner todos los ejemplos como si fuera una cuerda, y el apego ansioso es el que jala y no quiero que te vayas, y siente que la otra persona va a soltar la cuerda y necesita como esa cercanía, y entonces está como con una ansiedad que la relación le produce como muchísima ansiedad. Y este apego, pues, viene principalmente de la falta de la regulación del sistema nervioso de nuestros padres. Y es muy importante entender que cuando nosotros éramos niños, nosotros no teníamos la forma de regularnos. Y entonces nuestra regulación depende de la regulación del sistema nervioso de nuestros padres. Y hacemos como una especie de espejo en el que la regulación de ellos es nuestra regulación. Si nosotros teníamos padres que estaban regulados, por lo menos dicen que estuvieran regulados por lo menos el 30% del tiempo, que estuvieran tranquilos, que supieran comunicarse, que pudieran como reaccionar de una manera positiva cuando nosotros teníamos alguna necesidad, entonces tendríamos un apego pues seguro, que no es el caso de la mayoría de nosotros. Entonces el apego ansioso surge de la siguiente manera. Puede ser de un padre que no está presente o una madre que no está presente, pero sobre todo surge cuando nosotros tenemos cuidadores que no están regulados ellos mismos, y entonces nosotros tenemos la sensación de que tenemos nosotros que estar tranquilos para que ellos estén bien. Es como eso que se siente como yo tengo que estar tranquilo, porque si yo lloro, si yo me pongo nervioso, si yo me pongo ansioso, si yo hago algo, mi papá o mi mamá se va a poner como muy nervioso, entonces yo prefiero, como que entiendo que yo mismo no puedo regularme, sino que ni la otra persona puede regularse, sino que yo necesito estar tranquilo para que mi papá o mi mamá estén tranquilos. O por ejemplo, surge de mamás que pueden ser muy cuidadosas o papás muy cuidadosos, pero nosotros necesitamos como ese punto en el que nos cuiden, pero a la vez se nos genere como un ambiente de confianza. Entonces puede ser esta mamá que nos lleva a caminar y vamos a empezar a caminar y empieza, pero cuidado te caes, pero aquí estoy yo, pero cuidado haces esto, pero cuidado haces esto, pero cuidado haces esto, está totalmente desregulada, y a nosotros nos llega como esta sensación de yo necesito de otro para poder estar regulado. Y ahí surge como esta relación del apego ansioso, en el que nosotros sentimos que nuestro bienestar y nuestra calma depende de la otra persona y de cómo esté la otra persona. ¿Y cómo se siente en el cuerpo? No sé si ustedes se acuerdan, y si no vieron el capítulo pasado que hablábamos de la regulación del sistema nervioso, que hablábamos que cuando nosotros estamos en el simpático es como que tenemos que hacer, bien sea que tenemos que hacer pataleta, o que tenemos que estar actuando, que tenemos que estar moviéndonos, o que tenemos que correr, o que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Pues esta es la misma sensación del apego ansioso, y es: ¿qué tengo que hacer para que estemos bien? No puedo estar así, porque entonces estamos peleando, entonces sientes ansiedad, y ¿por qué no me llamas? Y entonces vas a estar molesto, y entonces hago lo que sea para que no te molestes, pero tranquilo que tal vez lo que te expresé no era así, y no puedo concentrarme, y no puedo seguir en mis actividades hasta que no estés seguro de que tú estás bien. Porque lo que viene a la cabeza y lo que viene a nuestro niño, recordemos que cuando nosotros estamos en estas situaciones, como que viene esa situación del niño y se solapa lo que tenemos hoy, es que viene esta situación de ¿qué tengo que hacer para que tú estés bien? ¿Qué tengo que hacer? Vuelve a mí. Y es como una situación típica en la que se encuentra una persona que se está relacionando desde el apego ansioso, que normalmente se encuentra con una persona del apego evitativo. Ese apego evitativo lo hablábamos también en la vez pasada cuando hablábamos de la regulación de nuestro sistema nervioso. Y se acuerdan, se me enredaron las palabras. Y se acuerdan que cuando hablábamos del sistema nervioso, hablábamos de estas situaciones que vive la naturaleza y que es maravilloso, que es cuando un animal está corriendo y corriendo y corriendo para que no se lo coman, pero ya ve que se lo van a comer, entonces él silencia su sistema nervioso y desconecta para no sentir. Y así es como funciona el apego evitativo. Funciona desde una desconexión. Y esto puede ser también porque tengo una ausencia de padres y no tengo a quién manifestarle mi necesidad. Entonces son personas que están totalmente desconectadas de su necesidad.
Si han visto estas personas que dicen yo nunca necesito nada, que incluso van al médico solas, se hospitalizan solas, salen del médico solas, van a una cirugía solas, uno se da cuenta que necesitan ayuda, pero son incapaces de pedir ayuda en el trabajo, se abruman con todo y entonces la gente quiere ayudarles, pero es como yo puedo con todo y no puedo pedir ayuda. O también puede ser que vengan de situaciones en las que los papás podían presentar como un riesgo porque había agresividad, porque había alcohol, porque había violencia, un papá que pudiera representar, un familiar que pudiera representar un abuso, entonces como que desconecto mi sistema nervioso. Pero ojo que insisto, no tiene que ser necesariamente algo grave, porque muchas personas dicen, es que yo no tenía ninguna situación grave, mi papá no me violentaba, en mi casa no había licor, no había nada. Pero de pronto había por ahí un papá y una mamá que tenía cada uno 3 trabajos para poder salir adelante y entonces nunca estaban presentes. Y entonces la sensación del niño es, yo no tengo a quién manifestarle mi necesidad o yo tengo mucho miedo del contacto con la otra persona. Y lo que hago es que establezco una desconexión completa. Me desconecto completamente y ¡prum! Silencio mi sistema nervioso. Y entonces esto en las relaciones se siente como que la persona, cuando ve que hay contacto, cuando ve que hay mucha emocionalidad, lo que hace es como que quiere irse a su propia isla en un bote a toda velocidad, en una lancha en la que no quiere que nadie, o sea, quiero como estar en mi mundo, no quiero hablar contigo. Y entonces imagínense como esta dinámica que se presenta entre el ansioso que quiere coger una moto de agua, ¿cómo se llama? Ay, ayúdenme, una motico de esas de agua para ir a la isla donde está el otro para decirle, venga, hábleme, porque si no me habla yo no voy a estar bien. Y el que está allá en su isla diciendo, pero ¿por qué vienes hasta acá? Yo no quiero, yo quiero es mi isla. Y todo esto funciona precisamente por esa situación en la que nosotros no nos damos cuenta y es como si fuéramos a la situación de los niños y empezamos a actuar desde esa situación. Recordemos que es como una base de datos automática y eso me gusta mucho repetirlo, por eso es que funciona en el inconsciente, por eso es que decimos, es que yo me quiero contactar con la persona, yo me quiero abrir a la persona, yo quiero, por parte del evitativo, ¿no? O por parte del ansioso, es que yo no quiero perseguirte, es que yo no quiero estar obstinado, es que yo no quiero escribirte 20 veces. Pero en ese momento es como si solapáramos y llegara como esa expresión de ese temor o esa situación que teníamos de niños y es como si nosotros perdiéramos el control completamente y entonces empieza a gobernar nuestro sistema autónomo sin que nosotros podamos hacer nada al respecto. Entonces ahí viene el apego ansioso y el apego evitativo. Pero luego viene otro tipo de apego que también lo hablábamos en la sesión pasada cuando hablábamos del sistema nervioso y entonces en ese momento hablábamos que hay una situación en la que estamos como con mucha energía, pero no podemos actuar. Estamos con mucha energía, pero no podemos actuar. Y en ese momento hablábamos de un animalito que no sabe si el león ya lo vio o no lo ha visto. También viene de la naturaleza, es maravilloso nuestro sistema nervioso y pues todo nuestro sistema. Entonces, yo no puedo salir corriendo porque no sé si me vio y qué tal no me haya visto. Pero tampoco puedo desconectar completamente porque si yo me desconecto y veo que el animal me vio, no voy a alcanzar a correr. No sé si ustedes se han sentido en esos momentos en los que sienten que tienen muchísima energía, que quieren hacer algo, quiero hacer este proyecto, quiero hacer esto, pero cuando lo van a hacer es como si se ponen a hacer otra cosa, pero no pueden hacer lo que quieren hacer. Y este tipo de apego es el tipo de apego que se conoce como ambivalente y viene de muchas situaciones de familia en las que, por ejemplo, había muchísimo caos y entonces una situación como caótica, una situación en la que no entiendo muy bien qué me dicen mis padres, estos padres que, por ejemplo, cuando tomaban eran muy agresivos, pero cuando no tomaban eran muy amorosos, o al contrario, cuando tomaban eran amorosos y cuando no tomaban eran como distantes. O por ejemplo, de padres que se contradicen mucho como necesito que hoy lleves esto a cabo y cuando el niño lo lleva a cabo dice pero ¿por qué hiciste eso? ¿Pero por qué haces eso? ¿Pero por qué te portas así? Esos papás que unos días llegan súper amorosos del trabajo y al otro día llegan furiosos dependiendo de cómo les fue y en general de situaciones que se nos generaban de niños de caos que resultan como totalmente impredecibles y es como yo no sé qué va a pasar y en las relaciones se siente de la siguiente manera y es yo creo que es uno de los tipos de relacionamiento más complejos. No sé si me pueden contar con qué tipo de relacionamiento se van identificando,
pero lo que quiero decirles es que puede pasar que muchos de nosotros nos identifiquemos con varios tipos de relacionamiento según el momento de nuestras vidas o dependiendo de la relación. Aunque tendemos a identificarnos con uno, puede que muchos hayamos pasado por diferentes tipos de relacionamiento. Yo, por ejemplo, recuerdo el evitativo y la desconexión como el típico o la típica forma de relacionarme en mi vida, pero también en diferentes relaciones, o más bien en alguna relación, me he identificado mucho con este apego que les digo que es el ambivalente. Y ese ambivalente se siente como, quiero estar contigo, me encantas, quiero estar contigo, pero ya cuando estoy contigo me desconecto y no quiero estar. Y quiero estar, pero no quiero estar. Pero un día quiero estar, pero al otro no. Pero hoy sí quiero, pero entonces ya me incomoda. Entonces, o como quiero decirte que te amo, que te adoro y quiero abrirme a ti, pero ya cuando quiero abrirme a ti, ya como que ya no. O quiero estar contigo, pero ya cuando viniste a estar conmigo y te tengo en el frente, ya es demasiado y ya no quiero estar contigo. Entonces es como, no sé lo que quiero, voy y vengo, y es como, imagínense una montaña rusa, ¿no? Ahí sí es como, jalo, voy hasta tu isla para verte, pero ya cuando estoy en la isla quiero yo salir corriendo en la moto, préstame la moto de agua que me quiero ir, y es como ese tipo de relacionamiento. Y entonces es como que todo esto se siente con muchísima fuerza en nuestro sistema nervioso, y pues la clave de esto es entender cómo nosotros buscamos ese tipo de relaciones que se parecen en algo a el tipo de situación que nosotros vivíamos en nuestra infancia. Y es muy sutil, como que si por ejemplo yo tenía un papá hiperexigente que me criticaba o que tendía a criticar como lo más mínimo, siéntate bien, no sé qué, y entonces llega este señor elegante y me invita a un restaurante y yo como la cuchara que no es para comerme, yo qué sé, yo no sé, de glamour. Entonces yo llego y me como la cuchara que no es, y el personaje llega y me dice como, pero se nota que tú nunca has venido a un restaurante como estos, yo qué sé, o se echa un chiste, pero así como irónico y me hace sentir como un zapato. Inmediatamente yo, en lugar de decir como que es sospechoso que esta persona me diga esto, es como, ay, esto es el amor. O sea, inconscientemente es como que me juega, y como dicen en México, me toca los botones, y entonces me está tocando los botones de tengo que ser algo para agradar, tengo que ser perfecta, tengo que hacerlo bien, y así, con todas las situaciones que ustedes se puedan imaginar. Si mis papás no estaban disponibles y me encuentro una persona poco disponible, ¡pin! Es como que, ay, listo, ahí me engancho porque entonces se me parece, entonces esto es el amor, y además hago la misma acción que hacía cuando yo era pequeña. Si lo que yo hacía para llamar la atención de mis padres era hacer pataleta o discutir, es muy posible que yo entonces me ponga en este simpático de hacer y hago pataleta, te busco, no sé qué. Pero es posible que si yo me desconecto en esas relaciones, pues hoy en día tenga como el hábito de desconectarme de las relaciones y me abrume todo lo que tiene que ver con el contacto físico y con la cercanía. Y hay una cosa que es maravillosa también de nuestro sistema nervioso y a la vez es muy dolorosa. Y no sé si alguno o alguna ha estado como en esta relación esperando que la otra persona cambie y que la otra persona haga lo que nosotros queremos y que la otra persona sea como lo que nosotros necesitamos. Y fíjense que esto es un poco doloroso, pero es muy real. Lo que nosotros hacemos desde el niño un poco es tener como el siguiente pensamiento: si yo logro que esta persona que no está disponible o que me trata de esta manera o que es una persona así, si yo logro que esta persona cambie y me vea, me ame, me valore, me acepte, es como si tuviéramos como esa sensación de que vamos a reivindicar eso que sentía el niño. Y entonces es como, yo voy a ir allá a encontrar el amor y entonces voy a saldar como eso que yo vivía de niño. Y obviamente no pasa, porque lo que estamos haciendo es repitiendo esos lugares que son para nosotros conocidos, y nos queda muy difícil, hasta que no lo hacemos consciente, generar como otros lugares. Y entonces fíjense que ahí no estamos eligiendo, porque estamos yendo en inconsciente desde nuestra necesidad. No estamos yendo a amar a la persona que yo elegí. Es muy distinto decir, yo elijo a esta persona y quiero estar con esta persona, a esa sensación que muchas veces nos da de te necesito y necesito estar contigo porque me vas a completar y cuando esta relación esté bien vamos a estar bien. No estoy eligiendo, sino que estoy en el inconsciente
yendo a un lugar en el que ya perdí el control de mi vehículo y está manejando el subconsciente para llevarme a ese lugar que ya es conocido, y ahí me puedo quedar durante mucho tiempo patinando en esos lugares y en esas relaciones, o en una relación por mucho tiempo, o en otras relaciones en las que se repite como la misma historia. Vamos a respirar un poquito para ver entonces cómo decantar toda esta información, entender todo lo que estamos hablando, y para centrarnos un poco en entender cuáles son esas expectativas que yo tenía de niño. Y me gustaría que lo respiraran un momento. Si quieren, pongan la mano en el pecho y sientan cuál era esa expectativa que yo tenía de niño. Y ahí, en esa expectativa, vamos a encontrar muchas respuestas. Esa expectativa que yo tenía de ser vista, esa expectativa que yo tenía de que me abrazaras, esa expectativa de que yo tenía de que me vieras, toda esa expectativa. Y al final vamos a hacer un ejercicio muy bonito para conectarnos con eso desde nuestra necesidad, desde esa parte joven, desde esa parte niño que necesita como ese amor y contención. Ahora, les quiero contar rápidamente como el otro tipo de apego, que es el apego seguro, que funciona cuando hemos estado con padres que en realidad tienen la capacidad de regularse, que pueden estar presentes, que, ojo, pueden cometer muchos errores, pero se dan cuenta que ellos son como los adultos dentro de la relación y pueden de repente decir, ¿por qué hiciste eso? Pero al rato venir y decir, hijo, me equivoqué. Ellos son los que hacen la reparación, pueden darnos el espacio para sentir. Cuando estamos aprendiendo a caminar, pueden acompañarnos, es decir, no están ausentes, están ahí acompañándonos de la mano, pero pueden soltarnos en algún momento sin nervios y decir, tú vas a poder. Y entonces se desarrolla un apego seguro, en el que yo entiendo que si te vas podemos tener una ruptura, pero se puede reparar, en el que yo entiendo que no tengo que esforzarme ni luchar para ser amado, en el que puedo expresar mis necesidades. Pero lo más bonito, y lo que con todo mi corazón quiero transmitirles hoy, es que existe otro tipo de apego, que es el apego seguro adquirido. Y el apego seguro adquirido, y de verdad que puedo decir así que se puede lograr, es como yo, a través de la regulación de mi sistema nervioso, puedo llegar a tener un apego seguro. Y entonces puedo darle la vuelta a toda esta situación caótica que se me presenta en las relaciones o que se me repite, y puedo tener un apego seguro. Para esto es muy importante la regulación de nuestro sistema nervioso. ¿Cómo funciona la regulación de nuestro sistema nervioso? El tip básico que decíamos la vez pasada es encontrar esas cosas que en mi rutina del día a día me producen calma, y cómo yo cada vez repito como esas acciones. Esa persona a la que puedo llamar y confío y puedo como expresarle auténticamente lo que siento, esa comida que puedo comerme lentamente y disfrutar, ese descanso que puedo tener. Y como lo hablábamos con Luisa, nuestra neuróloga de cabecera, como neurocientífica, es abrazarme, contenerme y hacer diferentes acciones que me hagan comprender que en este momento no estoy viviendo esa experiencia del niño chiquito y que yo puedo darme amor y contención. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque funciona diferente para el ansioso, para el evitativo y para el ambivalente. Para el ansioso, como el ansioso lo que tiene es una situación que es más como cuando se relaciona con el otro, pero es como ese discurso que se le repite, te tengo que buscar, tengo que hacer. El ansioso debe trabajar mucho su relación de seguridad con él mismo. Entonces, entendamos que en las parejas es como si yo fuera mi cuidador primario y la otra persona fuera mi cuidador secundario. Entonces, esto que yo necesito, este amor, esta compañía, que me contestes, que me respondas, no voy a buscarlo yo de primerazo en la otra persona, sino que primero me lo doy yo mismo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy aquí desesperada, yo no sé qué, y no me contestas y peleamos, y entonces empiezo a sentir como la ansiedad del momento. No me vas a llamar, me vas a dejar, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Y entonces yo empiezo a respirar y a conectar con eso que estoy sintiendo en este momento. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo es esta angustia que siento en este momento? Y empiezo a preguntarme a qué se me parece.
tiene que ser una conversación muy sincera, porque fíjense que yo voy a pasar, y este es como el reto de culpar al otro, de no me llamas, de dónde estás, de te necesito, a preguntarme qué es lo que está pasando adentro de mí. Estoy nerviosa, estoy angustiada, siento que me van a dejar, siento que no vas a volver, siento que esto me está costando mucho, y empiezo y puedo escribir. En este momento estoy sintiendo angustia, esto se me parece a, esto se me parece a esta situación que vivía de niña, esto se me parece a lo que sentí en la relación pasada, esto se me parece a, y empiezo a acostumbrarme a gestionarlo conmigo antes de ir a gestionarlo con la otra persona. Primero empiezo a tranquilizarme y a entender qué es lo que está pasando, y entonces poco a poco me empiezo a dar la tranquilidad. En este momento no estoy en riesgo, estoy aquí para mí, estoy tranquila, puedo estar en bienestar, hago algo que me haga sentir mejor, me abrazo, empiezo a respirar. Recuerden que cuando yo respiro es como llenando la panza y luego desocupándola. Lleno la panza, la desocupo. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta que lo que está gobernando en este momento es mi niña de 8 años, es mi niño de 16 años, es mi niño de 4 años, y no soy yo. Y entonces yo como adulto tomo el control de mi sistema nervioso para decir, aquí estoy bien, estoy en presencia, en este lugar, nada malo está pasando. Y ahí ya puedo empezar a decantarlo. ¿Hasta ahí está claro? No sé si se está entendiendo porque es mucha información, pero espero que pueda funcionar de la mejor manera para ustedes, y ojalá me pongan como casos o preguntas de lo que les pasa, y así podemos como decantar un poquito más. Luego vamos a hablar como de ese trabajo que debe hacer el evitativo, porque el trabajo del evitativo es muy diferente. Recordemos que el evitativo es como, me quiero ir para mi isla, esto me abruma, no quiero esta sensación, no quiero esto, no me hables, y ojalá me pudiera ir 20 días a una isla para no saber de ti porque esto me está abrumando mucho. El trabajo del evitativo es totalmente diferente, porque es cómo puedo estar bien con el otro, porque el evitativo, digamos que pareciera que ya está bien con él mismo, al final desconecta y se va y no está ahí como en el sufrimiento ni está como rumiando, sino que está totalmente desconectado, pero al final va construyendo su propia soledad, porque claro, cada vez se aísla, no necesito ayuda, no te necesito, y va construyendo su propia soledad. Entonces, lo que debe hacer el evitativo es cada vez sentirse más tranquilo con el contacto físico. Como nosotros, la neuroplasticidad del cerebro consiste en que nosotros podemos, así como levantamos una pesa y crece nuestro músculo, nosotros podemos hacer crecer nuestra capacidad para sentir. Entonces, es tremendo lo que pasa, porque nosotros, cuando hemos experimentado desamor, por así decirlo, de nuestros padres, cuando tenemos esta sensación de miedo, de angustia, al contrario, lo que nos pasa es que, imagínense, a mí, si mi mamá no me decía que me amaba, si yo estaba sola todo el tiempo, si estaba angustiada, si tenía que luchar por amor y silenciaba mi sistema nervioso, y de repente llega un hombre que se llama, yo qué sé, pongámosle un nombre, llega Ruperto, y entonces llega Ruperto y me dice que me ama, está para mí, está presente, me contiene, yo digo, ¿qué es esto tan raro? Y fíjense lo absurdo que es, que en lugar de yo ver ahí un lugar amoroso, me asusto, y entonces digo, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto tan raro? ¿Qué es que me amen? ¿Qué es que me cuiden? Esto no sé qué. Entonces lo que tengo que hacer es todo lo contrario y empezar a tolerar esos nuevos lugares. Hay una cosa tremenda, y es cuando yo siento, esto se llama intercepción, no, me mamó gallo la hijo de madre traducción, y es cuando yo, no es interacción, sino es como, es que no sé cómo traducirlo, pero es como infatuation, como infatuación, fue madre, no sé cómo es la palabra, pero lo que quiero decir es que cuando yo siento esto de, conozco una persona y va a ser el amor de mi vida y lo voy a resolver todo y voy a ser feliz, y empiezo como con esta ansiedad de encontrar a la persona de mi vida, y beso a la persona y siento, tienes que ser mío, tienes que ser mía porque lo eres todo en mi vida, ahí es sospechoso. Si yo tengo esa sensación de que es que llegó el amor por siempre, y entonces me vas a salvar y vamos a ser felices, y entonces el día que me ames y ámame y no te puedo dejar, cuando yo siento todas esas mariposas y todo eso en un solo momento,
es muy posible que estoy llegando a esa relación desde ese lugar de la niña o el niño que necesita ser salvado. En cambio, si yo tuviera una relación en la que yo llego y beso a alguien y se siente agradable, pero no se siente como esta montaña rusa de ires y venires y esta angustia y esta ansiedad, es posible que esté llegando como a un lugar de contención en el que, si bien al principio no se va a sentir toda esa intensidad, es